empezar a partir de ahora a hablar un poquito del contexto de los productos de la colmena en el mercado internacional, a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Sí? A ver, ¿qué sucede? Fíjense en la gráfica esa, dice el mundo demanda alimentos. ¿Sí? Y en esta década que estamos terminando ahora, se estimaba a lo mejor un incremento en la demanda de alimentos, ¿sí? De casi el 24-25%. En ese momento, hoy debemos estar alrededor de casi 7.500 millones de personas, ¿sí? Que no es poco. Y esas personas demandan comer, demandan alimentos. ¿Y a qué viene esto? Varios de los productos que se obtienen a partir de la abeja eh, son alimentos. Inclusive, el mismo efecto de polinización que generan las abejas, ¿sí? Generan gran parte de los alimentos que consumen todas estas personas. Pero hablando puntualmente de los productos que elabora la abeja, tenemos miel, tenemos jalea real, tenemos propóleo, tenemos polen, ¿sí? Que si uno se fija en el Códex Internacional, en el Código Alimentario, son alimentos, ¿sí? Y estas personas cada vez más están demandando alimentos de mayor calidad, ¿sí? Y aquellos países donde por ahí el poder adquisitivo es un poquito más elevado, o aquellos países que están comenzando a tener un poder adquisitivo un poquito más elevado, están demandando alimentos y de alimentos de origen, no digo orgánicos, pero sí ecológicos, y es ahí a donde los productos de la abeja intervienen y tienen un alto impacto. Fíjense, y repito, vamos a hablar mucho de producción de miel, porque es lo que hacemos y es el principal producto más allá de la polinización, ¿sí? Más allá del servicio de polinización que brinda la abeja, que genera pero altísimos volúmenes de alimento, ¿sí? Se habla de la mitad de lo que comemos y hasta un poco más, en algún momento tuvo vinculación con la abeja, ¿sí? Por la polinización de los cultivos, de los frutales, de las forrajeras, de la oleaginosa, en fin. Pero bueno, acá lo vamos a abocar a los productos de la abeja y como principal producto vamos a hablar mucho de la miel, ¿sí? Porque somos, aparte en Argentina, muy buenos productores de miel, ¿sí? No es algo para enorgullecerse, pero en parte, ¿sí? Fíjense, ahí esto en realidad es una imagen que no es nueva, ¿sí? Ya tiene como 4 o 5 años, pero de cualquier manera esto se sigue respetando, estos porcentajes, ¿sí? Fíjense que ahí aparece Argentina como entre segundo y tercer productor. Eso sí, por ahí la posición de Argentina va cambiando entre segundo, tercero, cuarto productor, dependiendo cómo nos va a nosotros como país productor de miel y cómo le va a los principales competidores nuestros, como lo son México, Ucrania, Turquía, ¿sí? Entonces, anualmente las balanzas o las posiciones como país productor pueden ir cambiando del segundo, tercero, cuarto, quinto, dependiendo cómo nos va el año, cómo nos va a nosotros y al resto de los países competidores. Pero sí, Argentina entra en el mercado internacional con una altísima cantidad de miel, ¿sí? Eso como país productor. Les decía que sí, nos enorgullece ser un país productor de una miel de alta calidad, de muy alta calidad. Un país donde tiene un nivel de tecnificación alto y un nivel de capacitación altísimo de los productores. Somos muy buenos productores, ¿sí? Y a nivel internacional estamos muy bien posicionados. Pero fíjense, ahí de lo que se están viendo es cuáles son los principales países exportadores. Ya dijimos que como país productor somos muy buenos, pero como país exportador somos muy buenos. Y lo que me enorgullecía hace un ratito de decir que somos muy buenos productores de miel, no es tan así, porque en realidad sí entramos a nivel internacional con un amplio volumen de miel. Somos inclusive entre el primero, segundo, tercer exportador de miel a granel en el mundo. Y es por esto que no nos tienen que enorgullecer tanto, porque nuestra miel sale al exterior, sale a países como Estados Unidos, como Alemania, como los Países Bajos, donde nuestra miel sale sin ningún tipo de valor agregado, sale como un commodity, ¿sí?
Entonces somos muy buenos productores, somos muy malos vendedores, ¿sí? Así todo nuestra red de producción, desde la producción primaria hasta la comercialización, está desde hace décadas aceitada de esta manera y nos caracterizamos por, como ya les dije, por vender la miel nuestra en tambores de 300, 330 kilos sin ningún tipo de diferenciación. Y ahí lo que ven también son otros países que son importantes a la hora de la exportación, como Vietnam, México, Turquía, por ahí empieza a aparecer. Alemania figura ahí como último en este ranking, ¿no? Como un país que exporta, pero en realidad lo que hace Alemania es exportar eh, su miel mezclado con mieles de otros países, entre donde está Argentina, donde está México, pero él vende fraccionado el resto de la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, fíjense, nuestras mieles hablan, esto es la última, espero que se note bien, los destinos de nuestra miel, ¿sí? Hasta el año pasado, el último informe no habla de los volúmenes que se han exportado, pero no de los destinos en total. Pero de todas maneras se sigue respetando en forma proporcional estas relaciones. El año pasado se exportó más de la mitad de lo que produce Argentina a Estados Unidos. Una parte significativa también a Alemania, y esto ocurre desde hace unos 7, 8 años, vamos a poner 10 años, donde estas proporciones estaban invertidas, ¿sí? Nosotros exportábamos mucho a Alemania, ¿sí? Porque bueno, Estados Unidos nos había bajado un poco la barrera, pero a partir del año 2010 esa barrera se levanta y Estados Unidos empieza a demandarnos miel, mucha miel. De hecho, que entre el 50 y el 70%, dependiendo de los años, va a parar el mercado de Estados Unidos. Estados Unidos también es un país productor muy importante. Estados Unidos produce alrededor de unas 100.000 toneladas, inclusive un poquito más que nosotros, pero tiene un hábito de consumo eh, directo o a través de la industria de mucha cantidad de miel. Quiere decir que produce 100.000 toneladas, pero demanda otras 100.000 toneladas, ¿sí? Del mercado internacional. Ahí entra mucho a miel de Argentina, ¿sí? Pero también compiten hoy, ya vamos a hablar un poquito de eso, un mercado bastante viciado. Están compitiendo en forma no muy transparente mieles de países asiáticos como Vietnam, Tailandia, China, que bueno, ya hoy el mercado internacional está discutiendo si lo que ellos venden es miel, ¿sí? Que de hecho está demostrado que no es miel, es una mezcla de miel con jarabes de arroz. Pero bueno, fíjense, en esos son los destinos. Hoy un destino que sí no está acá, pero estaría dentro de ese 8% que está sin determinar. Un país que nos compra y a un muy buen valor son los países árabes. ¿Sí? Ellos pagan muy bien nuestra miel. De hecho, muchas de las exportaciones que se quiere hacer en forma diferenciada están apuntando a esos mercados. Y ahora, ¿cuál es la participación de Argentina? Los que están ahí ya lo van a tener en la presentación o en la caracterización de las regiones apícolas de Argentina. Estas imágenes son de ahí, ¿sí? Es una bibliografía que fue hecha creo que el año 2011, cuando se hizo la Pimondia acá en Argentina. Presentaban a la Argentina con esta bibliografía. Ustedes las van a tener disponibles ahí en el aula virtual. La participación de Argentina a nivel continental, sí, representa casi la cuarta parte de lo que se produce a nivel eh, hemisferio sur, perdón, el de Latinoamérica, produce casi el 70%, pero a nivel mundial la Argentina ingresa con un 6% de la miel, que no es poco, es muchísimo, ¿sí? ¿Cuánto produce Argentina? Bueno, en realidad, antes de entrar en esta diapo, Argentina normalmente está manejando volúmenes o produce alrededor entre unas 60 y 70.000 toneladas de miel, ¿sí? Fíjense, recién mencionaba que Estados Unidos produce 100.000 toneladas. Eh, Argentina ingresa al mercado internacional con una gran cantidad y
Y tiene una respuesta muy cortita. En realidad, salimos con mucha miel para afuera porque adentro consumimos muy poco. ¿Sí? El consumo per cápita de la bibliografía que está citada dice que en Argentina se consumen entre 180 y 200 gramos por persona de miel por persona por año. ¿Sí? Personalmente, sí, son varios. Creemos que este consumo por ahí es un poquito erróneo. Nosotros creemos que las personas consumen un poquito de más, pero bueno, comparado con otros países como Estados Unidos, como los países de la Comunidad Económica Europea, que consumen alrededor de un kilo y algo de miel por persona por año. ¿Sí? No tenemos el hábito de consumo, por ende, todo lo que producimos, entre un 90 y un 95%, sale al mercado internacional, ¿sí? De manera como un commodity a granel. ¿Mm? Ahí lo que les mencionaba, fíjense un poquito del enviciamiento que tiene hoy el mercado internacional. Acá se muestra un poquito la diferencia entre los que producen los países de América, como por ejemplo, dentro de esa línea verde están incluidos la producción de Argentina, Uruguay, Brasil, México y me faltó uno que no recuerdo, ya vamos a ver cuál es. Y en rojo están o muestran los países, los 5 países principales que vuelcan su miel en el mercado internacional del este asiático. China, Tailandia, Filipinas, y no recuerdo, India, ¿sí? Y no me acuerdo el otro. Pero fíjense, acá lo que demuestra es que, bueno, recién, fíjense el salto que da las exportaciones de miel de estos países asiáticos allá a partir del quiebre del año 2009-2010, ¿sí? Fíjense el incremento en la cantidad de las exportaciones, ¿sí? Es muchísimo hoy el volumen con que ellos están asistiendo al mercado internacional. En cambio, fíjense la estabilidad que tienen los países de América, ¿sí? Fíjense que están casi estancados el nivel de producción. Y esto no es porque estos países del este asiático tengan mayor cantidad de colmenas. A partir del año 2009 sí se empezó a detectar que estos países estaban mezclando sus mieles con otros productos que no son mieles, ¿sí? Principalmente el fraude viene de la utilización del jarabe de arroz. Si bien, fíjense, hay recién un aplanamiento de esa curva allá por el año 2015, fue cuando los países que recibían esa miel empezaron a detectar que podía haber algún tipo de fraude. Ese fraude, eh, bueno, esto demuestra, esto iba después, pero bueno, esto muestra por un poquito cómo es el precio de la miel que se vende de los países de América y de los países de Asia. Fíjense que es sensiblemente menor lo que cobran ellos por kilo de miel, ¿sí? Y esto tiene que ver con las calidades de las mieles que entran, con las calidades o los tipos de mieles que entran, ¿sí? Una miel que ya en el mercado internacional se sabe que no son mieles. Sin embargo, la miel de los países de América todavía tienen un estándar muy bueno, donde están muy reconocidos los países que les mencioné recién, Uruguay, México, Brasil, Argentina, son países que tienen en el mercado internacional un reconocimiento de un producto que es de excelencia, ¿sí? Un producto muy bueno, con características distintas. Por ejemplo, las mieles de Brasil son bastante más oscuras que las mieles del resto de los países que les mencionaba. Y eso tiene que ver con los mercados a donde entra la miel de Brasil o a los mercados donde entra la miel de Argentina, de México, ¿sí? O de Uruguay. Fíjense que es muy sensible la diferencia hoy entre el precio que le pagan al exportador, y esto, ojo, que fíjense que hoy están pagando 2019-2020 casi $2.50, o 2.500, bueno, $2.50 el kilo de miel o $2.500 la tonelada, ¿sí? Y a los países del este están ofreciéndole, no llega ni a $2 el kilo. Y tiene que ver con, le repito, perdón que sea insistente, con la calidad de los productos que estamos ofreciendo. Acá, por ejemplo, se justifica todo lo que veníamos hablando del enviciamiento que tiene hoy el mercado internacional por la incorporación de las mieles de estos países, ¿sí? Fíjense, y esto justifica por qué se le está pagando menos. Estos países están con la misma cantidad de colmenas de hace casi 10 años, ¿sí? Con un incremento muy insignificante, casi un 6% de incremento en la cantidad de colmenas, contra un doble
o una duplicación de los niveles de exportación de sus productos, ¿sí? Esto, por supuesto, en el mercado internacional, el- la comunidad europea puso la alerta y hoy están utilizando métodos de detección del fraude mucho más finos, con mucho más sensibilidad y con mucho más metabolitos a detectar, ¿sí?